Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Si son nuevos por aquí, déjenme decirles que son más que bienvenidos. Este es su espacio para estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, desglosar las historias que nos hacen vibrar y, sobre todo, conectar entre nosotros. Y hablando de conexiones y de noticias que nos tocan el corazón, hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho interés. Vamos a hablar de alguien que ha estado en el ojo del huracán, de alguien que genera pasiones, y que finalmente ha decidido romper el silencio. Sí, amigos, estamos hablando de Kerem Bürsin. Como bien lo indica el título que nos trae aquí, vamos a sumergirnos en lo que Kerem Bürsin ha decidido compartir, sus emociones al descubierto, y todo esto, nada más y nada menos que en vivo. ¿Qué significa esto para nosotros como fans? ¿Qué nos va a revelar? ¿Cómo va a manejar esta exposición tan directa de sus sentimientos? Esas son las preguntas que nos estaremos haciendo y que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Estamos hablando de un actor que ha conquistado a miles, no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por esa chispa que transmite, esa autenticidad que a veces es difícil de encontrar. Por eso, cuando alguien como él decide abrirse de esta manera, es un evento digno de ser analizado y compartido. Antes de adentrarnos de lleno en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción. De verdad, nos ayudan muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos gusta. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cada vez que subimos un nuevo vídeo. Créanme, no querrán perderse nada de lo que se viene. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar todo sobre este momento tan esperado de Kerem Bürsin. El mundo del espectáculo turco está lleno de figuras carismáticas, pero hay nombres que resuenan con una fuerza especial. Kerem Bürsin es, sin duda, uno de ellos. Desde que irrumpió en la escena, ha sabido capturar la atención de la audiencia con su estilo único, su porte y una energía que lo diferencia. Hemos sido testigos de su evolución como actor, de los personajes que ha interpretado y de cómo ha ido consolidando su carrera, tanto en Turquía como internacionalmente. Pero como en la vida de cualquier figura pública, también hay momentos de sombra, de especulaciones, de silencio que puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y es precisamente de ese silencio del que hablamos hoy, un silencio que se ha roto. La noticia de que Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio en vivo ha causado revuelo. En la era de las redes sociales y de la comunicación instantánea, un en vivo tiene un peso especial. No hay filtros de edición, no hay segundas tomas, no hay guión que pueda ser modificado a última hora. Es un momento crudo, auténtico, donde las emociones pueden aflorar de forma natural, para bien o para mal. Y es precisamente esa espontaneidad lo que hace que este tipo de declaraciones sean tan valiosas y a veces tan impactantes. Cuando hablamos de romper el silencio, debemos preguntarnos sobre qué ha estado en silencio Kerem Bürsin. Las especulaciones son muchas, como siempre ocurre con las figuras de su calibre. Podría tratarse de su vida personal, de proyectos profesionales que aún no han sido anunciados, de reflexiones sobre su carrera, o incluso de temas más profundos y universales que le preocupan. La industria del entretenimiento puede ser un torbellino, y es natural que en algún momento, los protagonistas necesiten expresar cómo viven esa vorágine. Los en vivo suelen ser plataformas donde los artistas se sienten más cómodos para interactuar directamente con su público. Permiten una conexión más íntima, una sensación de cercanía que las entrevistas tradicionales a veces no logran. Y cuando se trata de emociones, esta cercanía es fundamental. ¿Ha estado lidiando con algún desafío personal? ¿Ha habido algún malentendido que quiera aclarar? ¿O simplemente quiere compartir su visión del mundo actual y sus esperanzas para el futuro? Analicemos el significado de sus emociones en vivo. Esto sugiere que no será una presentación ensayada, sino una manifestación de sus sentimientos en el momento preciso. Esto puede implicar vulnerabilidad, honestidad radical y quizás una dosis de imprevisibilidad. Los espectadores estarán expectantes, no solo por lo que diga, sino por cómo lo diga. Las expresiones faciales, el tono de voz, la elección de las palabras, todo contribuirá a la narrativa que Kerem Bürsin estará construyendo en tiempo real. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y aparente éxito, son seres humanos con sus propias luchas y alegrías. La presión mediática, las expectativas del público, la constante exposición, todo ello puede ser agotador.
A veces, una plataforma en vivo se convierte en un desahogo necesario, una forma de procesar experiencias y de compartir esa carga con quienes lo apoyan. Podríamos estar hablando de una revelación sobre su estado sentimental, algo que siempre genera muchísima atención. O quizás de un proyecto cinematográfico o televisivo que lo tiene especialmente ilusionado, y que quiere compartir con sus fans antes de que sea oficial. También podría ser una reflexión sobre la importancia de la salud mental, un tema cada vez más presente en el discurso público, y que figuras como Kerem Bürsin pueden ayudar a normalizar. La forma en que maneje esta comunicación en vivo será clave. ¿Se mostrará sereno y controlado, o permitirá que la emoción lo embargue? ¿Será un monólogo o abrirá un espacio para interactuar con los comentarios y preguntas del público? Cada una de estas opciones tiene sus propias implicaciones y generará diferentes reacciones. Si decide interactuar, será un ejercicio de valentía, exponiéndose a una multitud de opiniones y a veces de críticas. Pensemos en los posibles temas que podrían surgir, basándonos en su trayectoria y en lo que sabemos de él. Ha sido muy activo en redes sociales, compartiendo fragmentos de su día a día, sus entrenamientos, sus viajes, y también sus opiniones sobre temas sociales. Esto nos da pistas de que es alguien que no teme expresar lo que piensa, aunque hasta ahora, quizás, haya habido ciertos límites que no ha cruzado. Una parte de la audiencia estará deseando conocer detalles sobre su vida privada, sus relaciones, sus planes a futuro. Otra parte estará más interesada en su desarrollo profesional, en los proyectos que tiene entre manos, en su visión de la industria. Y un sector más amplio seguramente apreciará cualquier mensaje positivo, cualquier reflexión que invite a la introspección y al crecimiento personal. La espontaneidad de un en vivo también puede llevar a momentos inesperados. Podría decir algo que sorprenda, que genere debate o incluso que se convierta en viral. Es la naturaleza de estas transmisiones, son impredecibles y por lo tanto fascinantes. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin, al decidir hacer esto, tiene algo importante que comunicar, algo que siente la necesidad de compartir con su comunidad. Quizás este sea un momento de catarsis para él, una manera de liberarse de la presión y de reconectar con su audiencia de una forma más genuina. En un mundo donde todo parece medido y controlado, la autenticidad es un bien muy preciado. Y si Kerem Bürsin nos ofrece un espacio de autenticidad, debemos estar abiertos a recibirlo. Analicemos las posibles reacciones. Es inevitable que haya quienes celebren su valentía y honestidad. Otros quizás intenten buscar dobles sentidos o interpretaciones ocultas. Y por supuesto siempre habrá quienes critiquen o no estén de acuerdo con lo que diga o cómo lo diga. Pero eso es parte de la dinámica pública de una figura como él. Lo que hace intrigante este evento es la falta de información previa. No sabemos el contexto exacto, ni el tono que adoptará. Esto aumenta la expectativa y nos invita a estar atentos a cada detalle. Es como ver una película sin haber leído la sinopsis, la sorpresa y el descubrimiento son mayores. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin rompe su silencio en vivo con sus emociones al descubierto es un evento de gran magnitud en el mundo del entretenimiento. Nos promete un vistazo a la persona detrás del ídolo, a sus pensamientos, sus sentimientos y quizás a sus vulnerabilidades. La espontaneidad de un directo añade un nivel de autenticidad que puede ser muy conmovedor y revelador. Estamos ante la oportunidad de conectar con él de una manera más profunda, de entender mejor sus motivaciones y sus experiencias. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y de los personajes, hay personas reales que navegan por la vida con sus propias emociones y desafíos. La valentía de Kerem Bürsin al abrirse de esta manera es algo que merece ser reconocido y, sobre todo, observado con respeto y empatía. Llegamos al final de este análisis preliminar, pero la expectativa por lo que Kerem Bürsin compartirá en vivo sigue muy alta. Hemos intentado anticipar los posibles escenarios y el impacto que esto puede tener. Lo importante es que se ha generado una conversación, y eso, en sí mismo, ya es significativo. Y ahora, amigos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué esperan de este en vivo de Kerem Bürsin? ¿Sobre qué creen que va a hablar? ¿Están tan expectantes como nosotros? Dejen sus opiniones y predicciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para enriquecer nuestras discusiones. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes el día de hoy. Espero que lo hayan encontrado intrigante e informativo.
Si les ha gustado este vídeo y creen que el contenido que creamos les aporta valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Chao.